tenemos que hacer un taller de reglamentos. Hagamos un taller de reglamentos. ¿En dónde? En el Centro Cultural Digital. O sea, no sé, que lo de Mishka, una parte la puede dar Mishka. Tenemos que hacer, si es una necesidad de la que hablábamos y tenemos que resolver. Documentos estandarizados de la industria de juegos, el manual de juegos, es el orden, cómo se redactan, está estandarizado. Ven a decirlo a Mishka porque no vas a salir y la gente no va a oír nada. Y aparte es que ya vamos a ir a las preguntas y respuestas. Entonces, de una vez, mira, acérquese de su silla, por favor. Tú quédate aquí, Lore, por favor. Perdón. Sí, quédate tú Pero aquí. el manual de juegos de mesa, que es otra cosa que yo trabajo mucho en mis clases, es uno de los pocos documentos de la industria de los juegos, tanto de videojuegos como juegos de mesa, ¿no? De la industria general de los juegos, que sí está estandarizado. Los GDDs no, los Extended High Concept, no sé, hay millones de documentos y en general no están estandarizados. Y el manual de los juegos de mesa tiene un orden estandarizado, una manera de redactarlo y demás. O sea que, y se falla igual, ¿no? Las grandes editoriales fallan, pero es algo en lo que nos podemos diferenciar y deberíamos. Sí, y como dices, va tan pegado tanto a la escritura como la forma de diseño del manual, desde cómo presentas los componentes, cómo los vas presentando al armar el setup, cómo vas explicando. Pero sí, es la carta de presentación y falla mucho porque no pensamos que es la cosa más obvia, o pensamos de los que diseñan los juegos de mesa llevan tanto tiempo enseñándolo que obvian muchas cosas. Y esa es la primera contaminación que se tiene. Ok, entonces, sí nos vamos a comprometer a hacer un taller de algo en algún momento. Con Mega, de hacer manual de juegos de mesa. Ese va a ser el tema. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Nos podemos comprometer? Sí. Yo estoy poniendo de mi cuchara, discúlpenme. Oigan, gracias Lorena, gracias Hispania, gracias Maite, gracias Mishka. Me atrevo a hablar por los que estamos aquí. Creo que es muy inspirador saber que hay emprendedores como ustedes, porque en algún momento fue la primera vez de cada quien haciendo algo que desconocíamos. Si tu chamán te dijo eso que no desconoces, ¿cómo era lo que dijo? Repítelo el chamán. Que el miedo es algo desconocido, pero cuando lo enfrentas el miedo se va. El miedo se va. Entonces creo que yo me quedo con eso en lo personal y no sé qué se va a quedar cada quien, que de los que estamos en vivo, los que estamos en el directo del live stream, pero sí, es inspirador, sinceramente, estoy muy agradecido y estamos muy agradecidos por el tiempo que nos han regalado y esto es muy generoso, de su parte es generoso, compartir el conocimiento es la generosidad materializada. Hablábamos de ideas que se materializan. Compartir el conocimiento es materializar esa generosidad. Muchas gracias. Gracias. Y es el momento de las preguntas. Voy a compartirles este micrófono dorado, que es el que no da problema, para que Rodrigo se lo lleve. Ándale. Muy bien, gracias Rodrigo. En lo que armamos las preguntas, si alguien ya tiene, por favor levante su mano por ahí. Y ya vamos para eso. Hay un QR que les dimos en la tarjetita inicial donde está el PIN. Ese QR se pueden registrar para seguir haciendo comunidad. En abril vamos a estar también en la Mega nosotros como Emprende Meeples haciendo Meet the Meeples. Es una seccioncita que haremos ahí donde hablaremos de los highlights que habrá en la Mega. En realidad es un espacio de 1 hora que nos hizo favor Lorena de brindarnos por ahí. Estaremos haciendo un live stream el día sábado, creo que abrimos con eso a las 9 de la mañana, donde hablaremos de lo que habrá durante el día, y durante el día del sábado y del día del domingo. Y también decirles que a través del link del QR que van a encontrar por ahí, están las reuniones del grupo de testeadores de juegos, que ya es un grupo que tenemos en WhatsApp. Estamos haciendo por lo menos una mensual en la que estamos testeando ideas nuevas de juegos nuevos. Si algún día les queda asistir a alguna, están invitadas, invitade, por supuesto a que nos puedan acompañar. Y bueno, vamos por favor a las preguntas. Tu nombre, por favor, y a quién va dirigido. Lo dejo por aquí. Gracias, soy Carlos González. Va principalmente para Mishka, pero si cualquiera quiere responder, adelante. Nos comentabas que normalmente el camino tradicional es, tú creas tu idea y luego buscas algún publisher para poder desarrollar y empezar a producir la idea. Ahí mi duda es, ¿cómo sería la mejor manera o estructura para venderle tu idea a un publisher? Bien, los publishers
Suelen tener, es complejo. Bueno, los publishers suelen tener requerimientos para que vos les puedas presentar un proyecto o una identidad. Por ejemplo, los publishers de videojuegos, como puede ser los más independientes, ¿no? Annapurna o Devolver Digital, tienen como una identidad muy marcada, ya sea artística o de contenido o de tipo de juego. Y en las casas publicadoras o los publishers de juegos de mesa también buscan euros o buscan juegos de cartas o buscan juegos de subastas. Hay un publisher ahora que no me acuerdo el nombre que, por ejemplo, trabaja solo juegos de subastas. Entonces, tenés que saber a quién le estás presentando tu proyecto y llevarlo. Y tenés que armar un pitch. Hay publishers que tienen que abren recepción de pitch en cierto momento del año. Hay publishers que tienen abierto todo el tiempo y también hay como recruiters, ¿no? que van buscando publishers. Entonces, en lugar de ir al publisher directo, tenés que pasar por estos recruiters y presentárselos a ellos y ellos después te lo aprueban para llevárselos, ¿no? Ese sería como el camino, digamos. En juegos de mesa, en general, en el 90% de las veces te piden que tengas un prototipo ya jugable y que les puedas mandar y que sea print and play. Y esto implica que tenés que armarlo bien, ese prototipo de print and play, porque ellos lo imprimen en una impresora tradicional y tienen que recortar las piezas o lo que sea y lo tienen que poder jugar. Y muchas veces cuando se arma print and play, por ejemplo, achican el tablero para que entre en una página y entonces de repente el tablero es así chiquito y las piezas son así, y entonces, ¿no? Lo que imprimí de piezas son así, entonces no funcionan y ya me lo rechazan solo por eso, antes de jugarlo. Entonces hay que armar bien el print and play, poder presentárselos. Algunos te piden un video jugándolo y eso tiene que estar en algún idioma, a veces puede ser español o inglés, ¿no? Depende del publisher. Entonces tenés que chequear exactamente qué es lo que están buscando. El primer acercamiento para mí podría bien ser un evento como la Mega XP o la GenCon, ¿no? La GenCon, por ejemplo, tiene mucho espacio para eso. Panda, que nombrabas recién, siempre está en la GenCon y reciben prototipos. Panda es como un publisher, pero más autopublicable. Vos le llevas tu proyecto y los contratás a ellos y ellos no editan tu juego. O sea, no te van a cambiar ni revisar nada. Vos le mandás todo en los formatos que ellos te piden, imprimen y distribuyen en su casa de distribución. Después, si te va bien, te va mal, la publicidad es cosa tuya. En videojuegos, por ejemplo, los publishers te piden, se van a quedar con un porcentaje de tus ganancias hasta recuperar la inversión que hacen en un principio y después se quedan con otro porcentaje diferente. Y en general, antes te pedían documentación, ahora ya piden lo que se llama Vertical Slice, que es ya como una demo jugable súper avanzada. En juegos de mesa, históricamente siempre pidieron una demo jugable. Una demo jugable no implica que el arte sea final, no implica que las reglas no vayan a cambiar, pero ya tiene que tener un inicio, ¿no? Un late game y un fin, una resolución de la partida. Espero haber resuelto. Y para los que quieran seguir explorando con Mishka este tema, vamos a abrir el Game World Jam. Yo creo que la invitación al registro va a salir la segunda semana de abril en el Centro de Cultura Digital y justamente yo creo que muchas de estas como preguntas de como desarrolladores de inicio, ¿no? Emergentes se van a ir contestando en este espacio que va a durar 3 meses, o sea que va a estar muy interesante y va a llevar como todo este proceso de formación que desde el Centro de Cultura Digital también estamos empujando y que suma, por supuesto, a las iniciativas de Lorena y de Mishka que tienen también por su cuenta. Sí, vamos. ¿Va a ser el anuncio en el CCD? Sí, el anuncio va a salir por las redes del CCD y si conocen lo que son las Game Jams tradicionales, la Game Workshop es un paso posterior donde tratamos de recibir o proyectos que desarrollan ahí o proyectos que ya traen y tratamos de llamear un estudio de alguna manera, ¿no? Y la publicación de un juego. Que hay una pregunta en el chat también. Okay. Y también Víctor está por ahí.
Y acá adelante habían levantado antes, sí. Esta pregunta es de Fernando Hernández, BD3LQ. Esta va dirigida a Lorena. ¿Qué consejos de logística darías para optimizar la experiencia del cliente dentro de un evento masivo como el Sucho? Vienen facilitas las preguntas. Pero creo que hay muchos puntos. Toda la logística se empieza desde la concepción del evento, pero tienes que pensar desde, y no diré que Mega es excelente en eso, pero también es, a veces, porque nos desborda la gente, pero es la entrada al evento. A veces decimos, sí, entra mucha gente, pero esperar un rato para entrar, eso siempre no es una gran experiencia y lo podemos mejorar edición tras edición, pero lo que diré, y creo que no solo en Mega, he hablado con el creador de La Mole y otros, hay una tendencia diferente en la compra de boletos, por ejemplo, antes era más en taquilla que en preventa y ahora es más preventa que en taquilla. Eso es una forma de consumo muy interesante que está pasando, pero desde esa parte, la otra parte sobre todo creo que va cómo creas los pasillos de tránsito, cómo van los stands. Idealmente, a veces como negocio pensarías, quiero atiborrar todo de stands que voy a vender, pero si la gente, no se va a sentir a gusto, si toda la experiencia es ventas, pues la persona se va a sentir defraudada por la compra de boleto. Entonces también tienes que ir pensando, pero también lo principal es conocer a tu consumidor para saber qué ideas tienes que dar, qué necesidades tiene y a partir de ahí generar. Pero sí, hacer eventos al final es un negocio, pero el negocio se alimenta de los consumidores. Hay un agregadito para eventos muy masivos, pensar el acceso a los baños, ¿no? Y que haya baños suficientes para la cantidad de gente que esperás. Y si es un evento que lleva muchas horas como la Mega, también que haya algo de comida, ¿no? De bebida, de energía y un lugar de descanso suele ser como importante. Y justo pensando desde la institución pública, cómo estamos abordando esto de los eventos, de los festivales. O sea, en México creo que somos fanáticos, ¿no?, de conciertos, eventos, festivales. Nos encanta, o sea, somos seres muy sociales y necesitamos reunirnos con las masas, ¿no?, cada tanto. Creemos que es muy importante y es algo que está en ideas iniciales, en pañales, es pensar en estos estímulos fiscales que ya hay para danza, para teatro, para editorial, para audiovisual, ¿no? Y que ustedes buscan estímulos fiscales, va a aparecer la liga y porque es Hacienda quien los promueve, pero nosotros como hacemos la divulgación y la vinculación, toda la Secretaría de Cultura Federal, es pensar en un EFIS para juego, y pensado también para videojuegos, pero también un EFIS para festivales, encuentros, eventos. Porque esta pregunta es interesantísima porque no hay espacios de profesionalización y de formación para gestores de eventos y es súper necesario. Entonces, bueno, estamos pensándolo. Creo que la última parte que recordé, y es la más importante, es todo lo administrativo que conlleva un evento. Hasta un evento abierto al público conlleva toda una parte legal, dependerá cada país, pero por ejemplo en México tienes que pensar que hay permisos que necesitas por alcaldía, si tu evento cobra boleto, tienes que pagar en tesorería este impuesto de boletaje, tienes que considerar todo porque si no vas a tener incidentes en tu evento de… Me llegaron los de tesorería a preguntar si tengo mi permiso de venta de boletaje. Quise hacer este evento en el parque, pero yo nunca tramité los permisos con el parque y el parque tramita estos permisos con delegación, porque delegación también lo ve con seguridad, te preguntan cuántas personas van a venir y demás, y tienes que tener cosas en cuenta por la seguridad del público, como necesito cierto número de ambulancias, que haya médico ahí, las entradas de salidas o emergencias, y México siendo una zona sísmica, también tienes que conllevar de mi seguridad está capacitada para si llegara a pasar en el evento un sismo, si no, ya conozco mis puntos de repliegue, etcétera, todo esto porque al final ya no estás pensando en 10 o 20 personas. Y bueno, la otra parte de publicidad, eso sí. Ya en la mayoría tenemos publicidad digital, pero también hay que pensar de qué estrategias voy a hacer para atraer al público que no me conoce. Entonces, son toda esta parte administrativa que a veces obviamos y decimos por el amor de esto voy a hacer mi evento y voy a vender y demás, pero olvidamos que hay que hacer cosillas así. Muy bien. Ok, Lorena. Y me acuerdo, por ahí sáquenme del error,
que en la Spielchen, creo que meten escalonado, también hay como horarios y días, ¿no? O sea, como que no todos entran en el mismo, porque luego pasa que abres a las 9 y todos estábamos ahí a las 9 y toda la gente haciendo la fila desde las 9 porque todo el mundo quiere con esa pasión entrar, a lo mejor hacerlo escalonado, hacer unos boletos que entren como desde las 9, otros que entren a partir de las 12, otros que... Eso no va a funcionar. En Latinoamérica no. En Latinoamérica no. En Latinoamérica no. No, que en otras culturas, por ejemplo, estaba viendo el comeback de BTS y era de un área pública y todos ordenaditos, fraccionados, y de repente ves el concierto de Shakira en el Zócalo y es de, sí, no funciona así. 2 días antes. Ajá, 2 días antes de que te digan fila, ya haces fila, entonces, sí. Pero eso no conlleva que sea malo, es de, bueno, tengo que entender que la cultura es así, entonces, si así se comporta el público general o yo me he comportado así en un evento, tengo que pensar que esto va a pasar. Claro. Son distintas idiosincrasias. Okay. Muy bien, otra pregunta por ahí. Víctor, ¿no está? Bueno, Ahí adelante. Hola, yo me llamo Frida. Mi pregunta va más hacia el pitch. Es un poco como esta parte de que todos hemos estado en una entrevista de trabajo y que no sabes qué decir. Es como, ok, creo en mi idea, quiero desarrollarla, pero si bien no hay una fórmula, ¿cuáles serían sus características para el perfecto pitch? ¿O qué debo tomar en cuenta para hacer un pitch al presentar mi idea? Si es un pitch para dar en vivo en un evento, por ejemplo, en una ronda de negocios, el orden en el que pones el contenido dentro de tu presentación, dentro de tu filmina, considera que, por ejemplo, si vas a mostrarlo en un evento como muy masivo, ¿no? No va a haber posibilidad de que escuchen audio, entonces si estás mostrando tu juego, bueno, el audio no va a estar, o si no tenés que llevar buenos auriculares. Si vas a llevar auriculares, no lleves in-ear porque le vas a tener que estar metiendo el auricular a la oreja a cada persona que se lo mostrás, no queda bien, ¿no? Y después empezá con el título de tu juego. Después de eso se presentaba el equipo entero de desarrollo, ahora el equipo se presenta al final, porque hay tanta gente. Antes se presentaba al principio porque era importante saber de dónde venían, qué habían estudiado, qué habían hecho. Ahora hay tanta gente produciendo tantos juegos y es muy difícil mantenerse al día, entonces el equipo se presenta al final. Es mucho mejor primero presentar título de tu juego, de qué se trata tu juego temáticamente hablando, juegos que son referencia, ¿no? Por ejemplo, mi juego es como The First Martians, pero también tengo mecánicas de Seven Wonders. Ya la persona que está ahí ya puede más o menos empezar a pensar qué cosas puede tener tu juego. Después sí empezás a explicar algo de las mecánicas y se hace igual que en el manual de juegos, ¿no? Empezás de las grandes mecánicas, los grandes conceptos, hasta lo específico, ¿no? En un pitch yo no me detendría en, no, porque mi personaje Jace es un Planeswalker, ¿no? Y hablando de Magic, porque veo ahí la publicidad, pero si yo tuviese que ir a pitchar Magic a alguien que no lo conoce, no empiezo por decirle, bueno, están los Planeswalkers y Jace y este es medio león, ¿no? Y Chandra que tira fuego. No le importa, porque lo que le importa a esa persona es entender, bueno, ¿de qué se trata tu juego? Bueno, en mi juego robás cartas y las usás para esto, para lo otro, y se hace así, y gana la persona que hace esto y pierde la persona que hace esto, ¿no? Entonces, eso. Practica tu pitch, practiquen los pitch en sus casas antes del evento, pero practíquenlos muchos. Porque en general en los eventos que hay rondas de negocio, con muchísima suerte, tenés 7 minutos para el pitch. Y si tenés 7 minutos para el pitch, son 5 minutos para presentarlo y 2 minutos para que te hagan preguntas, ¿no? A veces en eventos con rondas de negocios te toca al azar a quién se lo tenés que pitchar. Y hay mucha gente que recomienda no se lo pitché. Si te toca con alguien que, si vos tenés €1 y es alguien que solo hace Ameritrash, no te gastes el tiempo en pitchárselo. Y en realidad hay que pitcharlo igual por 2 cosas. Primero, porque siempre te pueden dar una devolución y está bien pedir una devolución al final, después de presentarlo, decirle, ¿en qué te parece que no me fue bien, no? Y después, porque todos los publishers se conocen.
¿no? Así como mucha gente que produce eventos o que produce juegos, nos conocemos, ¿no? Con Maite ya nos conocíamos antes de llegar aquí, con la gente de la Mega estoy participando en cosas y aunque no nos conocíamos, sí estábamos en contacto. Entonces, si la persona, vos tenés €1 y la persona recibe Ameritrash y dice, no, sabes que tu juego no es para mí, pero me gustó cómo me lo presentaste, te voy a recomendar a tal, o te voy a pasar el mail de tal, para que se lo puedas pichar. Eso pasa mucho. Entonces, picháselo a toda la gente con mucha seriedad siempre y pidan feedback cuando hagan. ¿En qué fallé? No, mirá, te dedicaste mucho en esto, toda la historia, qué sé yo, no me interesa. Bueno, ok, para la próxima ya edito, ¿no? Eso, espero haber... ¿Puedo decir algo? Sí, es que tengo un poco de diferencia con lo que dices. Pero también yo no tengo tanta experiencia pichando juegos, ¿no? Pero he pichado muchas marcas, he pichado otros proyectos y he vendido muchas cosas. Yo te puedo decir, en mi experiencia pichando, te recomendaría más, no lo planees tanto. Más bien tú sueña, come y duerme tu proyecto. Para que te pregunten, pero es que tú lo respondas y ya lo tengas. Y que tengas pensado lo que vas a decir, no 3 minutos, 5, no, 1 minuto. Tienes 1 minuto para vender tu juego y esa pasión que tienes transmitirla, pero a la vez que se entienda. Entonces yo te diría, no se lo cuentes a todo el mundo porque la gente se viene envidiosa y te copia tus ideas. No, a tus mejores amigos le vas a decir, güey, tú que no tienes nada que ver con esto, que tú no eres un ñoño como yo que me la vivo jugando estas cosas, te voy a picharme eso y dime si me entendiste. Y alguien que no tiene nada que ver se lo pichas y si esa persona te entiende y te dice, sí te lo compro, ok, vas por buen camino, pero 1 minuto. Ya si después te desarrollas y te explayas o lo que dice las preguntas, pues vaya, ya te desarrollas, ¿no? Pero la neta, ahorita las generaciones, tienes 1 minuto para vender tu proyecto. Si a los 30 segundos ya estoy viendo mi celular porque no me gustó tu proyecto. Entonces, no es cierto, no tienes 4 minutos, tienes 1 y me lo vendes y ya. Hay algo importante en lo que dice que es que se aprende mucho cuando vas a estudiar. El valor de las ideas es 0, una idea no vale absolutamente nada, podemos tener 1.000 millones de ideas, como bien dijiste hoy todo el día, lo que vale es la ejecución. Entonces, hay mucha gente que empieza a hacer juegos, videojuegos o juegos de mesa y no lo quieren mostrar porque, no, mi idea es muy fantástica y me la van a robar. Pero regístrenlo primero, pero es que si te lo roban. Pero los juegos no se pueden registrar. Se puede registrar, de hecho, las ideas, yo el guión, todo esto está en Indautor. Pero... Justamente del registro, las mecánicas no se pueden registrar. Puedes registrar el arte, puedes registrar el nombre exacto, pero las mecánicas no son registrables. Entonces, yo no puedo llegar y voy a decir, voy a registrar el Monopoly y se juega así. No, pero Indautor sí te va a registrar el nombre de tu juego, si ya tienes un arte y quieres registrarlo, un personaje que sea como tu marca, tu logo, sí, y sí, idealmente también es eso, pero volvemos a que también hay que saber esa parte, no lo sabemos y pensamos creo este juego y lo vendo, pero sí hay a veces estas partes legales hasta cuando quieres empezar a entrar, como Hispania, en Gandhi o demás, que deben demostrar de, sí, esta marca es mía, porque aquí está mi marca, aquí ya la tengo registrada, mi juego ya está registrado. Pero pues sí, las mecánicas no, y por eso vemos tanta reimplementación de mecánicas en otros juegos. Hubo una editorial aquí en México que agarró juegos de otras editoriales y los reimplementó hace mucho y pues lo que dijo, las mecánicas no son registrables. Sí, en Argentina una de las grandes editoriales, Jetem, empezó con eso. Veían qué juego, estamos hablando de los 80, ¿no? Veían qué juego funcionaba afuera, por ejemplo el Risk, traían el Risk, lo pintaban un poquito y salió el TEG, que es un juego, el TEG, que es plan táctico y estratégico de la guerra, es súper conocido en Argentina y poca gente sabe que en realidad se lo robaron directamente, o el Estanciero, que es el Monopoly hecho en Argentina, y aquí tienen otro, que el Turista, que es lo mismo, ¿no? Tengo una cosa curiosa apenas. Por ejemplo, la Lotería Mexicana, alguien decidió comprar los derechos y Asmodee Estados Unidos ya lo vende como es la Lotería Bilingüe. O los extranjeros lo conocen como el bingo mexicano. Pero, por ejemplo, también eso puede llegar a pasar. O sea, se compra los derechos que se tienen y pues los editas. ¿Sí? Entonces, sí, la lotería ya es más bilingüe. Okay, ¿una pregunta más? ¿Un par de preguntas más? Bueno, yo primero tengo como un comentario que surgió mucho de escuchar justamente a Mishka y a Lore. Creo que algo muy padre de las pláticas que tuvimos hoy es justamente también como, primero, o sea, como mostrar
cómo personas que han tenido esta como formación académica se pueden involucrar en cuestiones como de la industria y como de empresas y demás, y que justamente como todo este pensamiento analítico, esta crítica, esta curiosidad puede justamente impactar positivamente en lo que están haciendo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, me gustó muchísimo escuchar cómo Lora, desde su perspectiva de sociología, ha no solamente llevado el éxito justamente a la Mega XP de, bueno, sí, entraron un montón de gente, qué padre, sino de entender qué están comprando, cómo lo están comprando, cómo las generaciones van cambiando, qué están consumiendo, y que justamente creo que impacta mucho justamente en cómo se organiza y qué se presenta y qué se hace dentro de este tipo de espacios. Y lo mismo justamente con lo que nos ha platicado Mishka y demás, de justamente de cómo él estructura las cosas, cómo las piensa, cómo analiza como todos estos procesos, y que pues ha impactado justamente en tener una idea muy clara de cómo pitchar un juego y muchas cosas, ¿no? Entonces la verdad es que yo lo digo como biólogo, que como biólogo ya no hago cosas de biología, pero hago cosas analíticas en otra industria. Creo que es muy padre ver justamente cómo muchas personas que de repente creemos que por haber estudiado algo académico tenemos que estar ligados a la academia forever y fallamos si no lo hacemos. Creo que es muy padre ver justamente cómo podemos involucrarnos en otras áreas, ¿no? Ahora, la pregunta que tengo es una pregunta un poquito como controversial, tal vez, al menos recientemente, y que surge de escuchar justamente la plática de Maite un poquito con lo que nos comparte Lora al final de cómo las generaciones han cambiado y que probablemente la siguiente generación va a estar mucho más involucrada con las inteligencias artificiales, y con el tema que pues estuvo presente en toda esta plática, que es la creatividad. Y quiero justamente preguntar a ustedes, desde las perspectivas distintas que tienen, ¿qué opinan justamente del uso de las inteligencias artificiales en cuestiones creativas? Porque entiendo, y creo que todos aquí, que las inteligencias, el boom de la inteligencia artificial ha sido polémico desde muchas perspectivas, pero creo que la parte creativa de cómo se utiliza para crear cosas que entran ya justamente en la parte como más artística o visual y demás, creo que es la más como polémica y la más controversial. Entonces, desde el marco de los juegos de mesa, desde el marco de los eventos que ustedes están desarrollando, las ideas y demás, ¿qué opinan justamente de este uso? Porque a final de cuentas viene eventualmente, ¿no? La siguiente generación va a estar mucho más involucrada con las inteligencias artificiales, y es algo que va a ir cambiando y va a irse estructurando y se van a generar normas y demás. Pero pues ahorita ustedes, ¿cómo se sienten al respecto? No huyas. Bueno, ya, perdón, sí, eso. Para mí, tanto las inteligencias como la tecnología son herramientas. Por ejemplo, los juegos de mesa, los nuevos lanzamientos tienen ya algo transversal con tecnologías, aplicaciones en celular y demás, más el juego, porque hay la necesidad de que cómo conectamos y ahora hay esa forma de consumo. Ahora, la inteligencia artificial sí es una herramienta, pero conlleva todavía el saberla usar. Y bien o mal, sí lo usamos indiscriminadamente, pero por ejemplo ya empiezan a existir lo que es ingeniería de prompt, porque al final sigue siendo matemática, pero ahora escrito. Si yo no sé escribir bien lo que necesito de una inteligencia, me va a sacar, le pedí mi foto de Juan Gabriel en un avión y me hizo a Juan Gabriel en forma de avión. Porque suena algo y diríamos es lógico, pero desde la parte de tener una lógica en saber cómo escribir y sobre qué pedir, tengo amigos diseñadores en agencias o demás, y ellos lo que tienen que hacer es de, si no quiero que me desplace la IA, tengo que aprender a usarla, y es desde cómo es la ingeniería de prompt, cómo puedo escribirlo. Si le digo 3 cosas a la inteligencia, cae en una alucinación, porque no estoy hablando con una persona, son datos nada más, pero son solo herramientas al final, no es el 100% ni te va a hacer todo el trabajo, y es algo en lo que caen luego en engaños agencias, industrias o demás, de decir bueno, si lo puede hacer una IA, se puede hacer todo eso. Y no, porque de todas maneras hay una mano humana que tiene ahí que cómo saberlo usar, cómo saberlo expresar, cómo saberlo afinar para que llegue a un producto que está bien. Además, nosotros ya actualmente vemos algo y sabemos cuando es IA. Desde un copy en redes, un texto de redes ahí, tú dices, esto tiene la estructura de una inteligencia. Una amiga que es maestra de biología dijo que, por ejemplo, tenía su mejor alumno y le mandó las partes del cuerpo y estaban todas mal. Entonces fue utilizó una inteligencia para hacer la tarea. De repente también es no puede ser tu enemigo, pero también tienes que saber cómo conocerlo, de cómo a lo mejor hago que los chicos la utilicen, pero la utilicen como herramienta y no como el solucionador de todo. Eso es lo importante. No es nuestro solucionador, pero es una herramienta. Bien, yo tengo una visión un poco más en contra de la inteligencia artificial, pero no
es una herramienta que nadie usa como herramienta. Ese es el problema, el mal uso, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, salvo que tengas un modelo cerrado, instalado en tu servidor y que hayas entrenado vos, no sabes qué bias tiene, ¿no? Vos que venís de la academia y de la biología, sabés que los bias son un problema, ¿no? Los sesgos son un problema y la inteligencia artificial siempre tiene un sesgo y muchas veces no sabemos cuál es ese sesgo. No sabemos cómo están entrenadas esas inteligencias, no sabemos la ética. Recién hablábamos de qué cosas se pueden registrar. Bueno, con la inteligencia artificial tienes un montón de problemas porque están entrenadas con información que robaron, ¿no? El contenido que generan no lo podés registrar, ¿no? El arte que vos haces con una inteligencia, con Midjourney, no se puede registrar. Entonces, otra gente lo puede usar y después vos, o vos querés ir a registrarlo, te aceptan el registro, pero después se da de baja porque vos lo hiciste con inteligencia artificial y la gente no sabe eso. Yo creo que todavía falta un paso. Esta burbuja, que ya está súper demostrado que lo que hay ahora de inteligencia artificial es una burbuja, va a terminar de reventar, ya está en pleno reviente, ¿no? Va a terminar de reventar. Hay gente que va a seguir trabajando en eso. En 3, 4, 5 años, 10 años, va a aparecer una nueva opción, una nueva manera, y ahí sí me parece que va a haber algo que vamos a poder implementar mucho más fácil y que vamos a poder usar. Sí, hoy me parece que es súper importante entender que debería funcionar como herramienta y no como solución, es decir, yo no le tengo que pedir la solución, escribime esto, sino cuáles son los pasos para escribir, por ejemplo, ¿no? Por decir alguna cosa. Y después otra cosa es, estamos hablando de industrias creativas y si yo elimino mi input creativo, porque escribir un prompt no es el proceso entero, es solo el primer paso y ya me da el resultado, bueno, me comí todo el resto, ¿no? Me pierdo todo el resto. Y en ese resto, en ver cómo redacta, cómo corrige esa redacción, cómo hace los bocetos de los personajes, el diseño de personajes y demás, es donde está la riqueza que después me alimenta mi juego. Los juegos, históricamente hablando, tanto en videojuegos como en juegos de mesa, los juegos que más han impactado en las industrias son aquellos juegos donde sabemos, las personas que los diseñaron, demostraron cuál es el camino que siguieron, ¿no? Y cómo fallaron, ¿no? El Catán, el Carcassonne, hay hasta versiones beta del Carcassonne publicadas en internet que podés ver y vas a entender cómo fue solucionando, ¿no? Cómo fueron solucionando para llegar al resultado final, que es una obra maestra, ¿no? De los juegos de mesa. Pero si no tenés ese paso, tu juego nunca va a poder llegar a eso. Te vas a quedar siempre en una cosa que no sabes de dónde viene y al final del día no termina siendo tuyo, ¿no? Y bueno, yo soy la que cierra, porque, bueno, no sé si hay algo más, pero esta pregunta es un poco también tomarla para invitarles. En el Centro de Cultura Digital vamos a abrir espacios justamente para reflexionar sobre la IA, coincido con las observaciones de Mishka y de Lorena, en que es una herramienta problemática, podríamos decir, y que hay que hacer mucha reflexión y una apropiación o una aproximación crítica, ¿no? A la IA. Y entonces vamos a abrir espacios para que se pueda dar eso, entonces estén atentos a la página del Centro de Cultura Digital, pero me llamó mucho la atención de tu comentario inicial de cómo venimos de diferentes disciplinas y llegamos a la economía creativa, a las industrias creativas, al juego, ¿no? Desde esos otros lugares. Y un poco lo que estamos haciendo, que es lo que me preguntaba y no contesté en mi intervención, estamos haciendo unas mesas de integración económica con otras industrias. Tuvimos una con el sector automotriz y vamos a tener una con el juguete. Pero aunque las industrias se llamen o los afiliados se agrupen bajo el tema juguete, en realidad es del juego, ¿no? Es la industria del juego. Entonces ya les estaremos también invitando, va a ser ahora el 19 de mayo, para que se sumen a esa discusión. Es muy interesante, o sea, es muy importante porque van a ser mesas de trabajo. ¿Cuáles son las necesidades del sector y cómo nosotros desde el quehacer, nosotros
desde el quehacer creativo podemos aportar a esas industrias, ¿no? Y al desarrollo a nivel local, nacional de esas industrias, ¿no? Porque el juguete, por ejemplo, es loquísimo. Se manufactura todo el juguete que se, digamos, diseña, crea en Estados Unidos, se manufactura aquí en México. Hay que cambiar esa lógica, ¿no? Y por último, también invitarles a que desde Mercado Creativo Digital se metan a los recursos, que es un poco la plática que tenían sobre dónde están las fuentes de financiamiento. Ahí en recursos, eso sí, tienen que hacer su perfil para acceder a los recursos, pues ese es nuestro gancho para que se sumen ahí, ¿no? Hay fuentes de financiamiento, convocatorias, hay un diplomado que se llama el Diplomado Transmedia, que hacemos junto con el Centro Multimedia, que es para creación en multiplataformas, y ahí los juegos tienen mucho que ver. Entonces, por ejemplo, nada más para decirles, esa es una de las tantas convocatorias. Metemos también convocatorias de ilustración, de juegos, y por último, tenemos un programa de radio en economías creativas, que ya voy a invitar a Lorena para que nos hable de los resultados de la mega, ya la comprometí, y para que sigamos abriendo espacios de diálogo y compartición. Gracias. Muchas gracias. Okay, ¿hay tiempo de una pregunta más o ya cerramos? Una más. ¿Hay una en el chat o de aquí? De aquí, ¿no? De aquí. Okay. Bueno, hola. Si es breve las dos, o sea, nada más queda tu pregunta. Sí. Si es breve la pregunta y la respuesta, no es cierto, no. Ustedes, no, el tiempo es para las preguntas, no para los. Esta va para todos, pero más para Hispania, porque sí, por ejemplo, imagínate que tienes igual un juego que te apasiona, que estás creando, pero tú quieres irte más por el ámbito de autopublicarlo y pues porque te quieres tener como que el control del juego, pero también vas a tener muchas responsabilidades. Entonces me gustaría como que tratar de preguntar así como cómo fue en más detalle tu experiencia o tus retos, algún pues tip que nos puedas dar a la gente que se quiere autopublicar y quitarse el miedo de hacerlo. Yo creo que mi proceso de quererlo ser independiente fue porque ya lo pude hacer con una editorial muy grande y hubo cosas que no me gustaron con el editorial, ¿no? Como que los que no se venden los destruyes y los hacen el libro de otra persona, que algo tan simple, ¿no? Como, oye, por favor, que sea mate, me gustan mucho los acabados mate, y que me lo dieran brilloso, que me prometieron muchas cosas que al final no me cumplieron. Yo trabajé en medios muchísimo tiempo, entonces, o sea, como que dije, a ver, me ofrecieron una rueda de prensa, pero al final la rueda de prensa la hice más grande yo, y yo me metí a los Kid Choice, yo me metí a los Miau, yo me metí a esto y esto y esto, porque fue conductora en MTV, y dije como de, no manches, o sea, al final lo que me prometieron, me lo cumplieron medio y cuando tú imprimes con un editorial muy grande, está en el 8% de las ganancias, del 8 al 6% del total de mis textos, ¿sabes? Entonces, como que me quedé muy indignada y dije, mira, venda 100 juegos, venda 50, voy a ganar de todos modos más de lo que gané con mi libro, que era mi diario, ¿sabes? Entonces, yo creo que te pongas tus objetivos, ¿no? Que digas, que tampoco te presiones tanto de, no, es que yo lo quería publicar este año, no pasa nada si lo publicas el siguiente, el tercero. Yo me tardé 5 años en escribir mi primer libro, con Borix me fue más fácil, lo hice en 1 año, pero porque ya venía con la experiencia de, a ver, ¿qué necesito? Ok, el editorial se tarda esto, me será la oportunidad de tener una exposición, y eso me ayudó también a presionarme mi idea, ok, lo voy a tener para la exposición porque va a pasar mucho tiempo como para que tenga otra vez este poder de exponerlo en ese lugar. También creo que funciona muchísimo que te empieces a hacer amigos del ecosistema, porque por ejemplo yo era así Viajes Mochileros, me iba con youtubers y gente que nada que ver con esto, pero cuando empecé a hacer esto, mis amigos de, oye, ya conociste a Mario, de que hey, te puede ayudar, oye, pero Lorena te puede también, mira la mega, ¿sabes? O sea, como que empezar a moverte en esos nichos te ayuda para que si en un futuro, ¿sabes qué? Tienes una idea increíble, pero oye, salió este fondo que me apoya, oye, esta persona tiene dinero y quiere hacer un juego, pero no tiene la idea, bueno, pues yo te apoyo. Y llevarte con gente de ese núcleo, como que empezar a alimentarte de eso y tenerte paciencia, porque o sea, siento que luego nos pasa mucho que nos comparamos con proyectos muy grandes y tú dices, no, pero es que yo, si ya imprimí con Penguin, ¿cómo no voy a poder hacer un juego? Y dices, no, espérate, es algo completamente diferente, es otro target, que lo investigues, que tú seas tu mejor cliente, pero que también tú seas tu mejor vendedor. Es lo que yo creo. No sé si la pregunta. Sí, la hago rápido.
Okay. Muchas gracias a todos por sus exposiciones. Es una pregunta general, le puede responder quien sea, pero ¿cómo ven o cómo visualizan el camino de la cultura mexicana y latina y su propio crecimiento a través del juego? O sea, ¿ven una ruta donde esto siga creciendo, enaltecer cosas como hacer juegos de roles ocultos pero inspirados en la cultura mexicana, el tener, no sé, nuestros propios superhéroes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo perciben o cómo visualizan ese camino hacia el crecimiento, hacia el enaltecer, enorgullecernos de nuestra cultura mexicana y latina? Sí. Yo creo que uno de las primeras cosas, por ejemplo, en Mega vamos a tener un proyecto que es, sabemos que el juego de mesa, el más antiguo, es el de URSS y demás. ¿Cuáles eran los juegos de mesa aquí en México? Entonces, resulta que hay proyectos que los retoman y conozcamos nuestras bases. Tuve oportunidad de ir a DAO, a un evento en Barcelona, y una parte que tenían era para jugar juegos tradicionales. Cuando pensamos en tradicionales, nosotros pensamos lotería, serpientes y escaleras, y su esencia es mixta, es mestiza como nosotros. Pero antes de eso, pues sí se jugaba. ¿Qué se jugaba? Y resulta que en nuestro imaginario no viene primero eso, no sabemos, no se nos ocurre qué juegos había. Entonces, hay algunos proyectos que están en Pilares, además que están retomando eso. En Mega los estamos colocando para que demuestren, para que tengan un juego gigante con niños y demás. Pero porque ellos, gracias igual a fondos de cultura, a becas, es que han logrado tanto la investigación como estar este rescate, pero conozcamos también nuestras raíces para saber hacia dónde vamos. Bien, una nota sobre lo que preguntabas antes y voy a tu pregunta. El miércoles vamos a tener una charla en la UAM sobre autopublicarse y autopublicar proyectos, no particularmente de juegos, pero vamos a hablar de todas las cosas que autopublicamos. Y ahora sí voy con esta de la cultura. El jueves pasado me invitaron a la radio hablar del futuro de los juegos justamente, y una de las cosas que estoy viendo que ocurre ahora en la mega industria, digamos, ¿no? en el norte global, y es que los juegos y sus contenidos están siendo esterilizados constantemente, ¿no? Como que Magic ya no tiene una historia que luchan contra tiranos, ¿no? Y hay revoluciones y qué sé yo. Ahora es como dijo un youtuber muy bien, y ya el ámbito de los juegos adoptó la Fortniteificación, ¿no? Todo se está volviendo Fortnite. Es como Magic ahora ya no es más Magic, es las tortugas ninja, y ahora va a salir Star Trek y qué sé yo. Y es como, ¿qué pasó con esos personajes, no? ¿Qué pasó con esas historias que contaban antes? Dungeons and Dragons están haciendo lo mismo, ¿no? Dungeons and Dragons sacaron un montón de textos que tenían en los manuales acerca del género de los personajes y de las posibilidades de la expresión sexual de los personajes y de la vida privada de los personajes y qué sé yo, y ahora es todo solamente como la aventura. Y ahora hay un montón de contenido que están poniendo detrás de un paywall, ¿no? Que es la comodificación de la cultura, que es algo que, cuando hablamos de industria cultural, quienes crean el término industria cultural son Adorno y Horkheimer, y ellos mismos empiezan a hablar de la comodificación de la cultura. Es decir, que solo van a poder acceder a aquellos que paguen a la cultura, ¿no? La cultura va a tener un precio, y en realidad la cultura es de todo el mundo. En Latinoamérica hay algo que está luchando en contra de eso, que son justamente las comunidades, ¿no? Que también Adorno y Horkheimer habla mucho de eso, del trabajo comunitario, y Huizinga en el Homo Ludens. Entonces, para mí, contrario a lo que está pasando con Warhammer, con Magic, con Dungeons and Dragons, con un montón de juegos grandes, digamos, Latinoamérica vende por su identidad. Entonces hay que seguir rescatando esa identidad. Y también se ve en la industria de videojuegos, porque cada vez hay más videojuegos independientes que destruyen el mercado. O sea, entran al mercado y lo copan todo. Balatro, Silksong, ¿no? Son todos juegos independientes. Hace algunos años tuvimos otros ejemplos como Shovel Knight y demás. Son juegos independientes que terminan vendiendo más que megaproducciones, Assassin's Creed y qué sé yo, porque tienen una identidad propia y tienen una visión autoral. Entonces, aunque hay algo en la política y en el mercado que dicen como, no, tenés que ir a un público más amplio, neutralizar, sin mensaje, estéril, está súper demostrado, el mercado se cansa de demostrar que lo que tiene identidad funciona,
vende, trabaja. Entonces, me parece que está buenísimo rescatar eso y luchar en contra de esta esterilización, de esta fortnitificación, ¿no? Donde los personajes, claro, todo se vuelve homogéneo, todo pierde sentido, ¿no? Goku con las tortugas ninja, con no sé quién, todos juntos. Hasta el Chavo del 8 sale en Fortnite. El Chavo del 8 Ariana en Fortnite, Grande. ¿no? Entonces, es como raro. Y para mí hay un espacio para rescatar eso y que yo sé que puede parecer como una lucha quijotesca, ¿no? Estamos yendo Latinoamérica, desarrolladores independientes en Latinoamérica, yendo a luchar contra los megamolinos de las megacorporaciones y en realidad me parece que es lo que hay que hacer, que es lo que está funcionando, que está bueno rescatarlo y que hay muchos de estos fondos y muchos de otras maneras de financiar tu proyecto, que no es solamente vendiendo el juego, que te ayudan a que vendiste más, digamos, ¿no? Porque si yo consigo un fondo, una ANR, ¿no? Un aporte no reembolsable que no tengo que devolverle después al Estado, es como si hubiese vendido copias por adelantado. Y entonces eso me facilita la llegada de mi juego y el éxito y demás, ¿no? Hay que plantearse distintos objetivos y eso. Creo que hay que hacer un poco como Hispania, de creérsela, ¿no? Y realmente estar convencido de lo que uno hace tiene valor, ¿no? Ya te autopubliques, ya sea tengas un publisher, o sea, desde donde estés. Y concuerdo totalmente con Mishka de que pues tenemos que resistir, ¿no? A estos procesos que es lo que nos fuerza el mercado para vender, ¿no? Que es homogeneizar. O sea, Netflix es así, o sea, todas las narrativas y las estructuras narrativas de las series son iguales, ya sea estén producida en Turquía o en Ucrania o en Colombia, ¿no? Ya hay una fórmula que nos están vendiendo. Entonces, no resistir a la fórmula, ¿no? Resistir a lo que supuestamente quiere el mercado. Y para eso hay que demostrar cuál es el impacto que estamos teniendo a partir de lo que creamos, ¿no? El impacto a nivel, o sea, y entonces hay que meternos a los números y hay que meternos a realmente demostrar, ¿no? Cómo sí está funcionando lo que estamos haciendo. Y eso pues tiene que ser a partir de resistir y de meter como que, y de incidir en que haya contenido diverso, narrativas diversas, en donde haya más mujeres representadas, en donde haya más diversidades representadas, y eso pues es lo que necesitamos, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Bueno, no sé, hay gente que puede ver como mala la homogeneización, perdón que se lo dije bien, pero yo siento que también como creador o como alguien que le gusta el marketing dices, bueno, pero a mí me encantaría sacar un Borix versión Los Simpson, ¿sabes? O sea, creo que también el adaptarte a eso, el uno, ¿sabes? Como que yo siento como que adaptarte a eso también no deberíamos estar tan peleados, ¿no? Y siento que está padre que se rescaten y desde, oye, no, pero es que el juego es así, pero siento que también ver cómo te puedes adaptar también te puede ayudar a llegar a un público más amplio. Si es tu meta, ¿no? Es como les decía, yo con mi juego, yo no quise irme a otro público, es como yo lo quiero hacer. En el libro sí tuve que ser un poco más comercial. Entonces, o sea, yo no lo veo tan peleado eso. Podemos tener flexibilidad. En algunos momentos ciertas cosas, en otros momentos también defender. Como decían los hermanos Marx en Subgus, Sopa de Ganso, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Tengo más principios, claro, tenemos muchos. Oigan, vamos cerrando ya con las conclusiones personales. ¿Algo que quieran compartirnos, Lorena? ¿Algo que quieras compartir, por favor? Que no se pierdan Mega XP, que es el 25 y 26 de abril en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y bueno, para 2027 los estamos viendo para celebrar ya 10 ediciones, así que ya viene aniversario. Sí, ¿puedo pasar chivo? ¿Como contar cosas que voy a hacer? Sí, claro, ¿sí? Claro. Okay. Y sus redes y todo, ¿eh? El martes voy a estar en Amerique, en Edomex, dando una charla sobre género y medios, donde vamos a hablar de videojuegos, cine y juegos de mesa. Y el miércoles voy a estar en la UAM hablando con Julieta Latstatter sobre autopublicar y cómo ella es más experta que yo en autopublicarse y tener proyectos autosustentables que funcionan bien. Yo tengo más éxito en fracasar. Y
Así que, no, pero está bien también, digo, aprendo un montón, ¿no? Y así Claro. todo no me estoy muriendo de hambre. Así que bueno, eso, martes vamos a estar en Amerique, miércoles en la UAM, las dos son gratis, se pueden registrar online. Voy a estar en la Mega XP, quiero agradecerle mucho a la gente de OIR y de Mega XP por las invitaciones que me han dado, tanto a participar del jurado como a participar del coloquio. José Mario por la invitación a este espacio. Y bueno, me encuentran en Instagram mishka.d.caro y me escriben y me consultan. Yo siempre tengo tiempo para todo el mundo, feliz de compartir lo que sé. Gracias. Xpania, por favor. Pues también pueden encontrar todos como Xpania. Vamos a estar también en la Mega XP presentando Borix, el reino de los Gofrix. También vamos a estar ahí jugando para que se vayan a echar una vuelta si quieren jugarlo. Y me gustaría como dejar como frase final, que créetela porque el único limitante eres tú mismo. Y si todos los días trabajas por ese sueño que quieres hacer, créeme que tarde o temprano lo vas a lograr. Muchas gracias. Y pues vamos a la Mega XP a jugar. También vas a estar tú Borix. en la XP, Lorena. Cómprenlo, ya que Lorena, nos trae un hoy. espacio Hoy es el día. Y nada, invitarles a que se metan en la página del Centro de Cultura Digital, centroculturadigital.mx, para que vean toda la oferta que tenemos. Es un espacio increíble. Tenemos una pequeña zona de juegos en donde hay videojuegos, pero hay juegos, pueden llevar sus juegos de mesa y ocupar y habitar y apropiarse del espacio, que para eso está. Ya saben, abajo de la estela de luz. También hagan su perfil en mercadocreativodigital.com, donde van a poder acceder a sus recursos. Si no ven sus servicios, ¿no? Digamos, la chamba que hacen y no se ven ahí representados, pues me escriben y me dicen, yo soy diseñador, porque ahí es donde van a entrar ahorita. No, yo soy diseñador de videojuegos, no estoy. Ok, lo abrimos. La cosa es que se empiecen a ver representados. Cuanto más gente use la herramienta, es una herramienta para ustedes, más nosotros tenemos argumentos para enriquecerla y que haya solo un servicio, ¿no? de todos los, digamos, la diversidad de trabajos que se hacen en el juego y en el videojuego, y que le podamos sacar muchísimo provecho. Gracias. Muchas gracias, Maite. Chicos, muchas gracias, chicas, Chique, muchas gracias a toda la gente que está aquí. Mi conclusión en 4 puntos. Experimentamos jugando y así proyectamos los negocios y la vida adulta. Es el 1. El 2, tomar riesgos planificados y administrar recursos para emprender o invertir. Atrevernos a experimentar con nuevas líneas de negocio y mantener una perspectiva a largo plazo. Importante, no dejarse llevar por la emoción del momento, porque podemos fracasar y decir, ya me fue mal y me retiro. No. No todo llega en el mismo momento ni al mismo tiempo. Sí, hace rato nos dijo Lorena, un Catán que se hizo en el 92, 95, no recuerdo exactamente el año, a lo largo del tiempo va teniendo otra fuerza diferente el mismo juego. Y quizás no es el momento en una primera instancia que lanzamos a lo mejor no es el primer momento, pero en 2, 3 años se puede retomar y resulta que es una cosa maravillosa. Entonces, no dejarnos llevar por la emoción del momento. Y antes de irnos, queremos otorgarles un reconocimiento. Vamos a leer lo que dice, por favor. Es un reconocimiento muy especial. Claro. Porque se lo merecen, por supuesto. Este primer reconocimiento va para Mishka de Caro. Un reconocimiento a Emprendimipols por tu liderazgo, creatividad y compromiso en el tercer conversatorio Emprendimipols. Además del reconocimiento, también estamos entregando el juego Borix por Xpania y Cantando por Sentimiento también. Exacto, que Xpania, por favor, quiere que ustedes tengan estas copias. Ella se los... Bueno, tú diles, Xpania, es tuyo. Tú diles. Pues con mucho amor, un honor que los tengan. Ustedes que son pros, me pone un poco nerviosa, la verdad. Pero se aceptan comentarios para la reimpresión y espero que estén en sus fiestas y en sus reuniones, peleándose por quién es el lobo y quién no. El siguiente reconocimiento es para Lorena Mancilla, directora de la Mega XP. Reconocimiento a Emprendimipols por tu liderazgo y participación en el Emprendimipols. Muchas gracias. Muy bien, Lorena. Y también con su respectivo juego, Borix. Siguiente, para Maite Málaga, coordinadora de Economía Cultural y Creativa del Centro Cultura Digital. Reconocimiento a Emprendimipols por tu liderazgo y participación en el Emprendimipols.
Y para Hispania Valadez, creadora de contenido y del juego Borix, un reconocimiento Emprendimipols por tu liderazgo, creatividad y compromiso en el Emprendimipols de primavera. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Este es un trabajo artesanal, hecho a mano, pintado a mano, con todo el cariño, pero con todo el reconocimiento de lo que ustedes generosamente nos comparten, de sus mentes tan brillantes. La mente brillante es hermosa, uno se apasiona con esas mentes, pero se apasiona más cuando esa mente, además de brillante y generosa, es amorosa, y ustedes tienen esa capacidad amorosa de compartir. Muchas gracias por eso. Les agradezco, les agradecemos a la gente que está aquí también en vivo. Ya se alargó muchísimo esto, pero nada más decirles que muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Deseamos que hayan tenido un gran momento en esta experiencia. La conversación sigue, las redes están abiertas para que ustedes platiquen con nuestros expositores sus dudas, sus inquietudes. Yo creo que es interesante seguir haciendo comunidad, como hemos dicho todos, finalmente. Ese es el resumen de todo, es seguir haciendo comunidad y seguir promoviéndonos y haciendo equipo finalmente. Muchas gracias por eso. Recuerden compartir fotografías y videos y etiquetarnos en sus redes sociales, y recuerden sumarse a la comunidad oficial de Emprendimipols, donde hay grupos de testeos. Y bueno, hasta la próxima. Somos Emprendimipols. Gracias. Te esperamos en el próximo Conversatorio Emprendimipols. Recuerden compartir las fotografías y videos y etiquetarnos en sus redes sociales. Y recuerda, súmate a la comunidad oficial de emprendedores y jugones en www.islaflaminga.com/Flaminga Juegos. Hasta la próxima y deseamos que tengan una buena sesión de juegos de mesa en casa. Somos Emprendimipols, somos Flaminga Juegos.